Impresora técnica se llama. Gracias, Emma. Está ahí en el olvido mismo del tipo de impresora. Térmica se llama. ¿Ya? Así es que ahí está la diferencia. Una es térmica y la otra es eh, fiscal. ¿Ya? Totalmente distintos eh, los tipos. ¿Ya? Bien, yo creo que estamos en la hora, independiente que seamos poquitos, no importa, se lo pierden, como dijo Víctor al principio. ¿Sí? Sí. Bueno, de todas maneras, en el canal de YouTube de Manager Software pueden encontrar la presentación y ver estos minutos de presentación de las novedades del mes de septiembre de este año, 2020. ¿Sí? Sí, gracias Anita. Bueno, les damos la bienvenida primero que todo a los que están con nosotros en este momento, los asistentes. Agradecemos también ese ratito que tuvimos ahí con Víctor que nos hizo una consulta mientras tanto para pasar un ratito a ver si esperábamos se sumaba alguien más. Bueno, Anita nos va a presentar las novedades de septiembre que trae nuestra solución de RP, Manager Más. Y bueno, como en otras oportunidades, al finalizar su presentación, vamos a estar respondiendo ahí algunas consultas de quienes tengan y las pueden ir dejando ahí también en el chat, como lo hizo Víctor en un ratito atrás. Sin más que agregar, bueno, Anita, todo tuyo el comando. El micrófono. Bien, partamos entonces por el menú de abastecimiento, donde vamos a encontrar una nueva funcionalidad bastante positiva, bastante buena, bastante práctica, ¿cierto? Tenemos una nueva integración, esta vez con CNegocia. CNegocia es un portal de compras, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tener, a partir de una opción que dice compra online, que está en abastecimiento, esta funcionalidad va a permitir conectarse desde Manager, ¿cierto?, al portal de CNegocia y realizar las compras que necesitemos desde ese portal. Estas compras van a ser posteriormente reflejadas en una orden de compra en Manager. Podemos hacer el pago y después entonces vamos a reflejarlo, entonces la orden de compra por el momento en Manager Más, ¿sí? Esta integración, como todas las integraciones literalmente, tienen que ser contratadas, así que vayan tomando notita para luego llamar a su comercial y hacerlo. Entonces, en el menú de abastecimiento vamos a encontrar en la parte baja una nueva opción que dice compra online. Si pinchamos ahí, nos va a llevar entonces a, obviamente hay una configuración de por medio, ¿cierto? Luego de activarlo. Vamos a encontrar la opción, ¿cierto? También puede ser por el menú de ingresar documento, que ahí también está alojado el mismo botoncito de la compra online que nos lleva al portal de CNegocia. Una simple configuración podemos realizarla entonces configurando, por ejemplo, el producto tipo que tiene una característica de con cuenta, por ejemplo, de gasto, puede ser, ¿cierto? Es un tipo genérico y por lo tanto eso es lo que va a ser guardado posteriormente en la orden de compra, ¿sí? Abrimos el portal de CNegocia desde la opción esta de compra online y así es como se abre una pestaña con el navegador con la URL del portal de CNegocia. Es el mismo usuario, así es que por lo tanto la comunicación interna ahí fluye. De esta manera entonces es posible seleccionar, por ejemplo, el proveedor que se necesita para hacer la compra y los productos necesarios y requeridos para hacer también este proceso completito. Terminando de pagarlo ahí anticipadamente entonces en el portal. ¿Ya? Ahí está la ventanita donde están nuestros documentos y el botoncito que está en la parte central que dice compra online. ¿Ya? Ahí está el portal de CNegocia, ¿cierto? Donde está nuestro usuario y podemos ahí acceder a tanto los proveedores como el tipo de producto que necesitemos. ¿Sí? Puede estar la opción, aquí vamos a ver si ha sido enviada la orden de compra, por ejemplo, a Manager o no. Entonces ahí vamos a tener unas típicas características, ¿cierto? Que vamos a ver si ha sido enviada, por qué no ha sido enviada en el caso de, etcétera. ¿Ya? Bien, seguimos en abastecimiento, esta vez para los que trabajan con importaciones. Desde la opción o sección de internación, ¿cierto? En el ciclo de importación vamos a encontrar una información adicional ahora. Vamos a encontrar información relacionada a las referencias.
Una vez registrada nuestra carpeta, ¿cierto? Podemos poner una referencia y esta va a poder aparecer en el listado. Como lo vemos en pantalla, ahí está nuestro registro de todas las carpetas, ¿cierto? Y tenemos la columna de referencias ahora donde podemos poner ahí un pequeño detalle de, puede ser la mención de algún documento, puede ser alguna descripción, etcétera. Ahí podemos escribir entonces como una pequeña glosa que puede aparecer entonces en este informe. ¿Ya? De tal manera que fácilmente vamos a detectar nuestra importación al tener siempre asociado a la agente de aduana. Claramente hay que saber cuál es el reconocimiento de cuál es la importación, ¿cierto? De esa forma podríamos hacerlo. ¿Ya? En abastecimiento también vamos a encontrar ahora en los informes de compra. En el informe de compra relacionado con la recepción, ¿sí? Ahora encontramos una opción nueva en la cual nos puede permitir visualizar las ubicaciones. Estas ubicaciones están en este informe, ¿cierto? Y pueden ser exportadas. Vamos a tener las columnas de ubicación y código, ¿cierto? Para poder acompañar a cada uno de los productos. ¿Ya? En la exportación de este informe, en el icono de Excel, ¿cierto? Vamos a encontrar estas columnas con los datos relacionados al producto recibido. Este es el Excel, ¿cierto? Ahí hay algunas de las columnas mencionadas a partir del documento. Recuerden que puede ser la factura o puede ser la guía que hicieron la recepción, ¿verdad? Y por lo tanto ahí tenemos el código de la ubicación y el nombre de la ubicación correspondiente, además del de bodega y los datos propios del producto. ¿Ya? Así es que en abastecimiento, informes de compra, pestaña o informe de recepción, vamos a encontrar también ahora la posibilidad de la ubicación. Tenemos dos informes ahora en esa misma mención. ¿Ya? Cambiémonos de menú y vámonos entonces ahora en informe, pero de ventas. En ventas, informes de venta y en los informes relacionados con ventas por producto, clientes o vendedor, ¿cierto? Ahora se puede visualizar el peso y el volumen de los productos. Recuerden que esta configuración está primero en la ficha del producto. Ahí es donde podemos asignar el peso y el volumen de esto, ¿cierto? Esto es para poder llevar la bitácora de despacho. Según esta asignación, en estos datos, entonces, la configuración del producto está ya en el mantenedor, ¿sí? Tenemos aquí el informe. Estamos viendo ventas por productos, clientes o vendedor, cualquiera de esas tres opciones, ¿cierto? Donde diga ventas por, ¿sí? Y chequeamos abajo el ticket, ¿cierto? Que dice agregar peso y volumen. Eso va a hacer que el formato agregue entonces la información dependiendo si el producto lo tiene configurado o no. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos también un avance para este informe. Al exportar este informe lo podemos ver y al visualizarlo también aparecen estas columnas. Ahí estamos en pantalla que dice peso, volumen y ahí está referido. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo claro. El primer producto tiene 0 y 0, por lo tanto no lo tiene configurado. Y el segundo producto sí lo tiene configurado, donde está mostrando el peso y el volumen entonces del producto. ¿Ya? En ventas, la guía de despacho, el XML puntualmente, ¿cierto? Ahora aparece referido la información del kit. Anteriormente, solamente en el XML, así como de la guía, así como también en la factura, aparecía únicamente mencionado el kit, el código kit, del tipo kit, ¿cierto? Recuerden que este código es un código que no es inventariable, pero que sí tiene asociada una receta de componentes que sí son inventariables, ¿ya? Entonces, en esta clasificación de kit, ¿cierto? Podemos asociar esa receta precisamente. Lo que vemos aquí en este XML, ¿cierto? Está mencionado el kit y luego entonces también tenemos los componentes asociados, ahora visibles entonces en este tipo de formato para la guía de despacho de ventas electrónicas. En la guía propiamente tal, cuando lo digitamos, tenemos esta vista y por lo tanto es lo mismo que vemos en el XML, como pueden darse cuenta. ¿Ya? Bien, cambiémonos rápidamente de menú y ahora la opción en finanzas está relacionada y nos vamos a centrar en los informes de balance y estado de resultado. Puntualmente en el estado de resultado podemos entonces ahora visualizar un nuevo filtro en este informe.
Este filtro está relacionado que en el tipo clasificado, ¿cierto? Con la modalidad de consolidado, ¿cierto? Podemos entonces ahora seleccionar todas las empresas, ¿qué es lo que queremos ver? Todas las empresas o algunas empresas. Cuando decimos seleccionar empresas, podemos ver, si tenemos 3 empresas y queremos ver solo 2, podemos mencionar esas 2 y listo. Los datos estarán asociados precisamente a nuestra selección, a nuestro filtro. ¿Ya? Vamos a visualizar estos datos y puede ser tanto en la consulta, el informe que nos entrega en pantalla, como también si lo exportamos. Si, por ejemplo, lo exportamos en PDF, que se ve más bonito, ¿cierto? También va a aparecer y nos va a mencionar cuáles son las empresas que estamos mirando con esos datos, ¿sí? Acá tenemos entonces la opción, ahí abajito, debajo de donde dice mostrar códigos, entonces, ahí está la pestaña de estado resultado. Tenemos la empresa actual, que vendría siendo lo que hasta el minuto estábamos visualizando, ¿cierto? Y ahora tenemos 2 opciones más, que son todas las empresas y seleccionar empresas. Si marcamos seleccionar empresas, ahí es donde vamos a llamarla, nos va a aparecer un cuadrito donde pongamos esa asignación, esa selección. Cuando exportemos, por ejemplo, este reporte, nos va a decir las empresas visualizadas son la 1 y la 2, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, los datos corresponden a esas 2 empresas, ¿ya? Si lo hacemos considerando todas, obviamente nos van a aparecer los nombres de todas, ¿ya? Ahí está, entonces, esta nueva funcionalidad relacionada con el estado de resultado clasificado en modalidad consolidado, ¿sí? El balance no se queda atrás y por lo tanto aplica exactamente la misma característica, ¿cierto? En este caso podemos entonces también desde el formato consolidado tener este mismo filtro y por lo tanto desde la pestaña de balance, ¿cierto? Vamos a tener la selección de empresas y ahí tenemos nuevamente las mismas 3 alternativas. Empresa actual, todas las empresas o seleccionar empresa. A partir de ello es la información en el fondo que nos va a estar mostrando el sistema. Nuevamente ahí tenemos el formato del balance tributario en PDF, por ejemplo, y nos está mostrando que tenemos la empresa 1 y la empresa 2 asociadas a los datos, ¿sí? Los datos dependen de la empresa, obviamente. Ya, entonces tenemos balance y estado de resultado, ambos en el formato consolidado. Podemos elegir qué tantas empresas queremos ir sumando. Ya. Bien. En tesorería tenemos la información nueva del transfer bancario. Un nuevo transfer aparece entonces, el Banco Estado hace mención ahora entre estos formatos. Recuerden que la configuración del transfer, independiente que podemos extraerlo en el pago masivo, ¿cierto? En este caso, en este y todos los casos, ¿cierto? El formato de transferencia lo vamos a configurar en las cuentas bancarias, dentro de los mantenedores, cuentas bancarias, y ahí es donde, según nuestro banco, elegimos nuestro formato, ¿sí? Ahora agregamos uno nuevo, entonces, este se llama y se denomina Estado, ¿sí? Estado. Para el Banco Estado, recuerden que tenemos también los formatos del Itaú, del Chile, del BBVA, ¿cierto? De Santander, etcétera, ¿ya? Pero en este caso, nuevito, está el Estado y ese es el formato que solicita entonces el Estado. Recuerden que hay contratos distintos, por lo tanto hay que ver si efectivamente este es el formato que necesitamos o será otro. Ahí vamos a ir creciendo y teniendo más formatos todavía. Bien. Ahora, esto lo vamos a considerar como temas generales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo atañe a distintas áreas, ¿ya? Vamos a hablar directamente de los impuestos adicionales que ahora dependen o que pueden ser dependientes de cliente-proveedor, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el impuesto a la carne, el cual depende del cliente, del tipo de cliente, ¿cierto? Esto se configura directamente, ¿cierto? En el menú de configuración, impuestos y retenciones. Complementamos entonces la configuración de este impuesto adicional, ahora identificando que depende del cliente. ¿Cómo complementamos entonces? Primero, identificamos y le decimos que sí depende. Y segundo, vamos a la pestaña entonces de impuestos por clientes y proveedor y ahí asignamos quiénes son los clientes que están relacionados entonces y son dependientes de este impuesto. ¿Sí? De tal manera, cuando este producto sea aplicado, o cuando el impuesto, perdón, sea aplicado al producto y el producto está en la compra, va a aparecer cuando corresponde.
esté en la venta, va a aparecer cuando corresponde. En la venta, si hay un cliente que no está asociado, no se le va a calcular este impuesto. Pero si el cliente está asociado, inmediatamente entonces va a calcular el impuesto, ¿sí? A eso se refiere entonces con que depende, y luego entonces donde dice impuesto por cliente y proveedor, esa pestañita entonces agregamos al cliente, ¿ya? O los clientes. Al agregarlos, al asignarlo, Manager nos presenta un mensajito, ¿sí? Una pregunta que dice, ¿está seguro que desea agregar el cliente? Sale el nombre del cliente, ¿cierto? Al impuesto específico y sale el nombre del registro del impuesto específico. Por ejemplo, aquí estaba haciendo la prueba con impuesto específico de la carne, ¿sí? Una vez que le decimos que sí, entonces queda registrado nuestro cliente y ahora al generarle las facturas correspondientes van a ir con el impuesto específico correspondiente entonces del 5% en este caso del ejemplo. ¿Se fijan? Ya. Bien, proveedores con más de una opción de banco. ¿Cuál sería entonces la configuración o dónde aparece esto? ¿Cuál sería la opción? Hay algunos proveedores que a veces tienen más de una alternativa del banco en el cual necesitamos o podemos hacer el pago, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer el registro, así como también tenemos a los contactos y tenemos también a las direcciones. Ahora también podemos tener un listado de bancos, ¿sí? Y por lo tanto elegir una que vaya por defecto, que va a ser la que va a tomar el proceso de pago, ¿cierto? Y poder cambiarlo antes de hacer el proceso claramente y por lo tanto ya tenemos las distintas alternativas ya registradas, no se pierde el historial. Por lo tanto, si por ejemplo el proveedor me dice, págame en la cuenta 1, págame en la cuenta 2, no, en la 3 ya no me pagues, ¿cierto? Podemos tenerlo ahí ya determinado, ¿sí? Entonces, si tenemos solamente una cuenta, es la que va a quedar reflejada por defecto en la ficha, ¿ya? Sin embargo, si tenemos más de una cuenta, tenemos que elegir cuál es la que va a ir por defecto asignada a la ficha. Si necesitamos hacer el cambio, bueno, vamos a la que está registrada, ponemos que ahora está por defecto y esa es la que va a aparecer en la siguiente pago. ¿Se fijan? Esa es una simple configuración entonces. Aquí hay un ejemplo, está la pestaña de cuentas bancarias. Se fijan que está a continuación de las direcciones, los contactos. Ahí está, cuentas bancarias. Y ahí podemos tener un sinnúmero de cuentas relacionadas con ese proveedor en particular. Y esa entonces es la que vamos a decir cuándo fue creada, por ejemplo, y ahí tenemos el historial. Y ahí le decimos que queda por defecto. Se va a reflejar en la ficha y por ende va a ser la que el banco tome cuando ejecute el proceso de pago. ¿Ya? Bien, y ahora llegamos a nuestra última novedad. Yo les decía que eran poquitas, pero estaban buenas, intensas, ¿ya? Nuestra última novedad es está en el importador de datos. En este caso, recuerden que el importador de datos son todas aquellas posibilidades de importación masiva que tenemos para el sistema. Desde los mantenedores, encontramos entonces en la pestaña de importador de datos, encontramos el nuevo importador ahora relacionado con los documentos de exportación. Y aquí hay que tener mucho ojo. Esos documentos tienen información adicional, ¿cierto? Tienen información que el formato podríamos encontrar lo que es parecido, pero hay que tener mucho ojo porque el documento, la factura de exportación, la nota de crédito de exportación, tiene datos distintos, ¿sí? Tiene datos adicionales en realidad a un documento normal, ¿ya? Por lo tanto, entonces, aquí ya tenemos un nuevo formato, está aisladito, ¿cierto? Este formato contiene 66 campos, por lo tanto, hay que ver cuál es la información que debemos asignar, ¿ya? Ahí está, entonces, los datos a importar, se llama documentos de exportación con detalle. Así se llama, facilito, lo vamos a encontrar inmediatamente, está como por el medio del listado. Vean el formato entonces extráiganlo, no es igual a los documentos nacionales, ¿ya? Ojo con eso. Más o menos entonces, al ver el formato vamos a encontrar, ahí están los 66 registros y ahí está toda la información relacionada con el código, el tipo de documento, ¿cierto? El folio, los tipos de fechas que necesitemos, el producto, el RUT del facturador, el código del vendedor y además todo lo relacionado con la exportación, ¿cierto? Esos atributos adicionales que siempre necesitamos para este registro especial.
¿Ya? Así es que ahí ya tenemos dentro de nuestro importador de datos un nuevo importador de documentos de exportación con detalle, así se llama, ¿sí? Como siempre, formato CSV, marcamos si corresponde o no el encabezado y listo, importación sea. ¿Ya? Y listo. Esa era la última presentación, yo les decía que estaba cortita, pero bastante buena. Mal, Sí, ¿tenemos alguna pregunta? ahí dejé yo mi correo mientras tanto para quienes quieran la presentación de hoy día, se las puedo hacer llegar ahí terminando esta presentación. Bueno, dejamos ahí el canal abierto para quienes tengan dudas o consultas sobre las mejoras de este mes de Madrid Más. Por ahí que dice excelente. Y Gracias. gracias. Un detallito no menor. Siempre que se encuentra, porque de repente le preguntan, ¿y eso tiene costo? Si es que hay algún botón nuevo, alguna funcionalidad nueva, ¿cierto? Cuando estén en la duda o encuentren que yo aprieto un botoncito nuevo que apareció, pero me sale ahí como que hay que tener configuración, ¿cierto? Siempre entonces tengan en consideración que hay funcionalidades que hay que activar solamente, hay otras que hay que configurar y hay otras que hay que contratarlas para que se activen, ¿sí? Entonces, para cualquier duda que tengan con respecto a si aplica para mi contratación, por ejemplo, esa funcionalidad, consúltenlo con su ejecutivo y pregúntenle, ¿eso también es para mí? ¿Es para todos? En el caso de que tengan alguna duda. ¿Con quién tengo que hablar para que me lo active? De repente es cosa de solamente una mención. O llamen a mesa de ayuda, por ejemplo, manden un mensajito. ¿Quién lo configura? ¿Quién lo activa? ¿Ya? Eso ahí, con eso resolvemos las dudas. Sí, recordar que ese catálogo de compras con la integración nueva con Se Negocia, creo que se puede ocupar gratis por un mes para quienes lo quieran probar. Y la Súper cosa. bueno. Súper bueno. Entonces solamente hay que configurarlo, el producto, ¿cierto? Me imagino que habrá que hacer algún tipo de conexión para poder hacer esta integración, ¿cierto? Me imagino. Ahí, por si las dudas, pueden llamar a su comercial, pueden llamar para inscribirse y ahí aprovechan y hacen el contacto, o a soporte para ver quién entonces lo deriva para hacer esta configuración. ¿Un mes gratis, Mati? Sí, ahí está. Un mes de prueba? Sí, un mes de prueba y después creo que el valor es 1,5 UF por usuario. Es más o menos Súper parecido bueno. al. Súper Así bueno, que es práctico, porque así puedo parece hacer las compras fuera y me llegan solitos a Manager, por lo tanto no tengo que estar digitando de nuevo. Así que, súper bueno. Sí, y también recuerden que empezamos durante el mes pasado, bueno, y este mes empezamos con los cursos ya directos de Manager Más. Ahí Anita nos puede comentar un poco más. Ah, tengo mi oportunidad, ahora es mi oportunidad. Vamos al comercial. Ya, recuerden, en el centro de capacitación tenemos 2 cursos nuevos, menú de tesorería, lo abordamos ahí en una sesión y el proceso de importaciones lo vamos a ver en 2 sesiones. ¿Ya? Así que contacten ahí a Raquel o a su ejecutivo, ¿cierto? Contáctense con nosotros, con Manager, para que se inscriban en el curso. Sí, agradecer, bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, yo dejé ahí mi correo y les voy a hacer llegar la presentación de Anita, más la grabación de esta presentación subida a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta y las de meses anteriores. Así que aprovechen también ahí de darle una vueltecita a nuestro canal. Acuérdense que en el canal tenemos tutoriales también. Hay unos tutoriales muy, muy entretenidos ahí de funcionalidades de Manager. Está el ciclo de compra, está también una pasadita ahí por importaciones, está, ¿qué más tenemos? La conciliación bancaria, está tesorería, está, algunos están ahí indicando ciertas funcionalidades nuevas, ¿sí? El uso de Sí, informes IFRS, por ejemplo, si mal no recuerdo. y A ver. también está el nuevo módulo de punto de venta, cómo configurarlo y el uso también. Ah, súper bien. Está el punto de venta también. Así es que Víctor y quién más está, porque he visto puro Víctor nomás. Víctor, a Emma, ¿cierto? Ahí. Necesitan el punto de venta, ahí actívenlo. ¿Ya? Se viene también el uso de la aplicación,
¿cierto? Hay una aplicación también para Manager. Está ahí a portas, me parece. ¿Sí? Estaba ya saliendo del horno. Lo vamos a Sí, tener pronto ahí en nuestras manos, en nuestros dispositivos móviles, con información ahí de gestión, ciertos numeritos. Vean, también hay una muestra de cómo va a funcionar esa aplicación, así que también, si quieren, contacten ya a su ejecutivo y ahí les tiene todas las novedades para que vean también lo que viene más adelante, así lo dejan registrado al tiro. Ya, me puse toda exactamente. una comercial, ya. Estamos Que hablando todo ahorita esto para está, donde comercial. está creciendo me emociona. Bueno, recordarles que estas presentaciones las hacemos una vez al mes, por lo general en la primera semana del mes o dentro de los primeros 10 días, perdón. Y son gratuitas, así que para que se vayan sumando cada vez más, tenemos Avísenle esta al presentación. compañero, al vecino, todo. Exactamente. Avísenle ahí a todos los que manejan el sistema, porque es bueno que todos sepan las mejoras que va incluyendo mes a mes, el área de desarrollo sobre todo, y que aquí Anita las plasma y las presenta de manera, digamos, muy simple. Y es un ratito, media hora, 45 minutos a veces, si nos alargamos un poquito. Ya, si es mucho, si Exacto. me da mucho por hablar, será una hora, no es más. Ya, me controlo más o menos alrededor de la hora. Así que no es tanto rato tampoco, es como una reunión, podríamos decir. ¿Ya? Sí. Ya. Nos Bueno, estamos viendo nuevamente te entonces agradezco. en otro curso y en la presentación del próximo mes. Espero verlos, al menos los que estaban presentes ahí. Emma, Víctor, Ghislaine, ¿quién más apareció por aquí? Lindsay también, Fernando también. Muchas gracias por su participación. Sí, le agradezco también acá a Anita la presentación y agradezco también a todos los que participaron y asistieron. Como bien dice ahí a Lindsay, a Víctor, a Emma que estuvo, Gislaine, Fernando también que se sumó ahí hace unos minutitos. Nos estamos viendo en la próxima, que será, como les dije, los primeros 10 días del mes, y ahí yo más tarde a quienes me pidieron la presentación se la haré llegar, así que con tranquilidad. Muchas gracias, Anita, por la presentación y Gracias, nuevamente Mati. que Nos vemos, participaron y nos vemos. nos vemos el próximo mes. No. Sí, nosotros, bueno, nos vemos en la presentación de Rex, así Ah, que de red, nos sí. queda ahí, Un par de sí, semanas más. Sí, en un par de semanas más. bien. Bien. Chao, Anita, muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao a todos, que estén muy bien.